Muy buenas, ¿qué hubo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué? Bueno, al inicio de este mes, hace una semana y algo, casi dos, se lanzó en Epic Store un nuevo programa para grabación y streaming, más enfocado a streaming, que se llama OBS Curt o OBS Curt, el cual está hecho en Unreal Engine 5 y tiene cosas bastante interesantes. Ahorita no vamos a ver nada de eso porque les voy a hacer un video sobre cómo configurarte el OBS Curt y pues cómo ponerte las cosas y demás. Ahorita vamos a hablar de los requisitos porque se viene muy feo. Y empezamos primero con los mínimos, los cuales nos está pidiendo en Windows 10. Cosa que se me hace muy raro porque ya ahorita Windows 10 ya deberíamos empezar a migrar. Sobre todo para el tipo de hardware que nos está pidiendo. Nos está pidiendo aquí un Intel o AMD de 4 núcleos, casi nada. Si bien es algo, también tenemos que ver lo que nos ofrecen. Pero igual no es mucho. Vuelvo a repetir para todo lo que nos está ofreciendo, que ya lo vamos a ver en el próximo video. De memoria RAM nos está pidiendo 8 GB. Es pesado este programa. Ya que pues tienen que verlo. Es muchas cosas las que nos está agregando. Varias de esas cosas son efectos y cosas en 3D, por lo cual es entendible el consumo que nos está pidiendo. 6 GB de espacio libres. Esto es para lo mínimo, es decir, te instalas el programa, agregas prácticamente nada y empiezas a grabar. Pero si empiezas a agregar cosas, claramente va a ir consumiendo más y más y más, porque recuerden otra vez que son efectos y cosas en 3D, por lo cual aquí el almacenamiento va siendo más que nada, depende de qué tanto le vayas metiendo. Pero de base, ahí lo tenemos, 6 GB libres de base. Una gráfica, una 2060. ¿Se acuerdan la época en la que necesitábamos dos equipos si quieres grabar o hacer stream? Uno donde estés haciendo tu juego o lo que sea y otro que esté dedicado para grabar. Pues vamos a tener que volver a esa época. Porque esto, vuelvo a empezar, son los mínimos. Los recomendados están más feos todavía. Windows 10 u 11, vuelvo a repetir, 11 por favor, ya para todos los que tengan hardware nuevo sobre todo. Y ya a partir de aquí se empieza a poner feo. Intel o AMD de 6 núcleos. Aquí ya nos está empezando a pedir algo. Si bien son baratos estos procesadores, si hacemos comparativas como por ejemplo OBS, sí es unos requisitos bastante más elevados. De RAM ya nos está pidiendo incluso 16 y de almacenamiento 12 GB. Es decir, ya que le empieces a agregar un poquito de cositas y empiezas a meter efectos, ya vamos a ocupar todo esto. Y de gráfica, 3060 Ti. 3060 Ti. 3060 Ti. Los efectos, sí, son bonitos y tienes muchas cosas que le puedes agregar. Pero de 2060 a 3060 Ti es pues literalmente una generación de diferencia. Sí, este programa es muy pesado. De hecho vamos a ver el tráiler para que lo vayan viendo. Creo que debía haber empezado primero por el tráiler, pero pues ya ni modo, ya empecé primero con las especificaciones y pues ahorita van a ver el porqué de todos estos requisitos. Ok. El primer software de grabación hecho en Unreal Engine 5. Descargas ahí un modelo en 3D. Te vas a tu escena. Crea tu propio ambiente. Y metes el plátano ahí, por ejemplo. Y te metes ahí. Y te puedes mover incluso. O sea, puedes pues editarte, ¿no? Moverte, pues hacerte tus propias ediciones. Puedes hacer lo de si quieres ser VTuber, te compras el equipo de ellos, por cierto, que ellos tienen sus propias cosas para que hagas eso que estás viendo. Streamea en tu plataforma favorita. Y bueno. Y mira los efectos. Y el modelo 3D que tenía atrás del plátano y demás. Eso y un montón de cosas más se pueden hacer. Cosa que les voy a mostrar en el tutorial que les voy a hacer. Pero bueno, ya vieron los efectos y todo esto que puedes hacer. Por lo cual
¿Los requisitos están justificados? Sí y no, porque sí es exagerado, o sea, sí tenemos ahí unos buenos efectos y varias cositas que podemos ir agregando, pero igual, sí, la verdad es algo exagerado, pero recordemos que está hecho en Unreal Engine 5 y aquí ya los efectos sí son algo pesados, por lo cual los requisitos no se me hacen tan malos. Es algo pesado, sí es muy pesado para el usuario común, pero si quieres agregarle un poquito más de efectos, un poquito más de personalidad a tu stream, esta herramienta la veo bastante increíble. Y pues sí, una 2060, una 3060 Ti, si bien no es un hardware muy viejo, ya está empezando, por ejemplo, la 2060 sí que se está empezando a poner algo viejita, pero la 3060 Ti es de hace una generación. Entonces ahí, por ejemplo, sí que es algo pesado, por lo que si vas a hacer algo como esto, aparte de jugar, sí que te recomiendo completamente que te armes otra PC. Y posiblemente muchos van a volver a aquella época en la que tenías dos PCs. Porque esto sí es muy pesado, sí es muy pesado. Si bien en cada generación se va dejando bastante abajo, sobre todo con nuevas tecnologías a la generación pasada, para como está ahorita las cosas, sí es pesado. Entonces, es una herramienta muy interesante, pero no es para cualquiera, ni es para cualquier equipo. Entonces, espero que les haya gustado. Se va a venir el tutorial, como he dicho. Ya les hice un tutorial de OBS, en el cual las configuraciones de video van a ser iguales, pero estas cosas que nos está agregando, eso es lo que va a tener este tutorial que les voy a hacer. Así que en ese tutorial no se esperen configuraciones de video, bitrate ni nada de eso, porque todo eso ya lo hice en el tutorial de OBS que lo he subido hace poquito. Pues díganme ustedes qué les parece. Esto yo lo veo muy interesante. No se me hace, siendo lo más objetivo posible, no se me hace tan exagerado los requisitos, pero ustedes díganme qué opinan, cómo lo ven. A mí me agrada y pues yo posiblemente lo empiezo a utilizar también. Pero el tutorial se viene.